Miles de años antes de Cristo se desarrolló en la península de Yucatán una de las civilizaciones más avanzadas de su época. Los mayas reinaron Mesoamérica por más de un milenio gracias a sus conocimientos científicos, arquitectónicos y artísticos, todos evidenciados en las ruinas de Chichén Itzá. Tuvimos la oportunidad de explorar esta maravilla, pero nos tomó no una, sino dos visitas para revelar todos sus secretos. Descubre cómo debes visitar y por qué mereces conocer a Chichén Itzá. La ciudad prehispánica de Chichén Itzá se ubica en el estado mexicano de Yucatán. Este asentamiento antiguo representa la atracción turística más visitada de la región, con múltiples giras y vistas guiadas desde toda la Riviera Maya. Conocimos Chichén Itzá por nuestra cuenta, sin guías ni intermediarios, en nuestro primer viaje a Cancún. Puedes llegar en transporte privado, el Tren Maya o vehículo propio. Así entras a cualquier hora y permaneces el tiempo que quieras antes del cierre. Sin embargo, debes caminar un largo tramo hacia la entrada de la atracción y comprar tu boleto, el cual cuesta menos para residentes de México. Gozamos nuestra visita a solas, pues exploramos todo Chichén Itzá con libertad, pero sin el más mínimo contexto de su importancia. Las acciones de las personas a nuestro alrededor no tenían sentido, como por qué aplaudían en las ruinas. Tendencias de redes sociales, pensamos entonces. La verdad la descubrimos luego y resultó ser mucho más compleja. Regresamos a Chichén Itzá tiempo después en tour. Llegamos en la tarde y el autobús nos depositó en la entrada al sitio arqueológico. Inmediatamente nos dimos cuenta que lo hicimos al revés, ya que debimos venir a Chichén Itzá la primera vez en tour y luego regresar para explorar todo con contexto. La visita guiada nos ayudó a desmentir nuestros conceptos erróneos sobre Chichén Itzá, comenzando por su nombre. El lugar que conocemos como Chichén Itzá no se llama así en realidad. Nuestro guía maya nos enseñó a pronunciar su extenso nombre en maya yucateco. La frase traducida significa en la boca del pozo de los brujos de agua. Esos brujos, los Itzá, eran los antiguos habitantes del asentamiento. El pozo en cuestión es un cenote, sumidero o depresión de piedra caliza, muchas veces bajo tierra, que almacena agua de las lluvias u otras fuentes cercanas. La península de Yucatán está llena de estos cenotes, los cuales fueron de suma importancia para los mayas. El complejo de Chichén Itzá incluye un cenote sagrado donde los mayas lanzaban ofrendas. Muchos tours a Chichén Itzá incluyen visitas a cenotes como parte de la experiencia maya. Nuestro tour nos llevó al cenote Chichicán, al norte de Valladolid, un pueblo maya tomado por los conquistadores españoles. El complejo de Chichicán incluye un restaurante, degustaciones de tequila y experiencias de la cultura maya. Su atracción principal es un cenote de 24 metros u 80 pies de altura y 8 metros o 26 pies de profundidad. Como todos los cenotes en Yucatán, el de Chichicán alberga un ecosistema cerrado con su propia fauna, flora, agua cristalina y fondo oscuro. Para bañarte necesitas ducharte y alquilar un chaleco flotador. También puedes adquirir un locker para guardar tus pertenencias. Debes descender despacio por escaleras para bañarte. Cuando llegas al fondo puedes entrar directo al agua o lanzarte desde un salto de 4 metros o 13 pies de altura. Una parada refrescante y una vista revelatoria al mundo de los habitantes originarios de la zona. ¿Cuán importantes fueron los cenotes para los mayas? El edificio principal de Chichén Itzá, denominado Castillo o Templo de Kukulcán, fue construido sobre uno. Para ser precisos, el castillo consiste en 3 estructuras construidas una sobre la otra, todas encima del cenote. Los mayas consideraban los cenotes como portales al inframundo y el templo de Kukulcán pudo haber servido como método de comunicación con los dioses. De ahí la importancia de los aplausos. El templo, y digo templo pues el guía insistió que es un templo y no una pirámide, recibe la onda sonora del aplauso al subir los escalones y el eco regresa desde la cima en forma de chirrido de un ave, el quetzal. Según el guía, los mayas traían ofrendas a Chichén Itzá, aplaudían frente al templo y la respuesta del quetzal representaba la satisfacción de los dioses. No logramos confirmar este dato fuera de la versión de nuestro guía. Incluso encontramos testimonios que acusan a los restauradores de Chichén Itzá en crear este efecto sonoro, ya que el sitio ha sido remodelado en varias ocasiones. El récord arqueológico indica que el asentamiento de Chichén Itzá fue abandonado en el siglo XIII y retomado por la jungla, aunque continuó como un centro de peregrinaje para los mayas. Sus ruinas fueron redescubiertas por exploradores norteamericanos y europeos en el siglo XIX, lo que resultó en varias iniciativas arqueológicas y de restauración de las estructuras. En ese caso, ¿qué tanto se puede decir que las estructuras de Chichén Itzá son originales? Podemos hacer esa pregunta de cualquier monumento antiguo aún en existencia. Si le reemplazas cada parte a la nave de Teseo, a tu Toyota Corolla o a Chichén Itzá, ¿siguen siendo lo que fueron al principio? La pregunta más importante sería, ¿le quita eso mérito? Que la Catedral de Notre Dame
reabra con columnas restauradas o le falte una torre a la Sagrada Familia no denigra su belleza ni su relevancia histórica. En el caso de Chichén Itzá, es hasta apropiado, dado que los propios mayas reconstruyeron el templo 3 veces sobre sí mismo. El porqué de esto se relaciona con uno de los logros más reconocidos de esa civilización. Los mayas son famosos por su calendario ancestral, uno de los más precisos incluso hoy día. Su civilización elaboró 3 calendarios gracias a sus estudios avanzados de matemática y astronomía. El Hab o calendario civil asemeja más a nuestro calendario actual, con un año dividido en 365 días, solo que con 18 meses de 20 días. El Solkin o calendario divino consta de 260 días y se utilizaba para fines religiosos. La cuenta larga, su tercer calendario, mide cuando el Hab y el Solkin se resincronizan y comienzan de nuevo. Este evento ocurre cada 52 años, lo que para los mayas equivale a la longitud de una vida humana. Se especula que cada estructura del templo principal representa uno de los calendarios mayas, siendo la parte exterior el Hab y las internas el Solkin y la cuenta larga. El exterior del castillo tiene 4 lados con 91 escalones, que junto con la plataforma superior suman 365, los días del año. El castillo además es famoso por la aparición del dios Kukulcán mismo en cada equinoccio. 2 veces al año la luz del sol al atardecer se alinea con las sombras del monumento y forman el cuerpo ondulado de una serpiente que conecta con la cabeza de piedra de Kukulcán en la base. Cuando el dios llegaba en marzo, los mayas cultivaban. En su regreso en septiembre, les tocaba cosechar. Este efecto visual del templo, junto a su función de calendario y su eco característico, nos llevan al último dato importante de Chichén Itzá. El asentamiento completo no es una maravilla del mundo, solo el templo de Kukulcán. A pesar de que la UNESCO clasifica el sitio completo de Chichén Itzá como Patrimonio Mundial, el consorcio New Seven Wonders solo designa el castillo como una de las 7 maravillas del mundo. Lo mismo pasa con el Taj Mahal, donde solo declaran el mausoleo de mármol como maravilla y no el complejo entero. Aunque nadie desmiente la popularidad del castillo sobre toda otra edificación de Chichén Itzá, limitar el mérito solo a una estructura resulta reductivo y engañoso, ya que el resto de las ruinas son igual de impresionantes. Tienes la gran cancha del juego de pelota, la cual cuenta con su propio efecto sonoro particular. Allí se efectuaban partidos ritualísticos con elementos similares al fútbol y al básquetbol. Se especula que los ganadores recibían sacrificios como héroes, mientras que los perdedores eran degradados de clase social con mayor probabilidad de sacrificio deshonroso. Por otra parte está el Templo de los Guerreros, una estructura con esculturas donde se realizaban sacrificios humanos. A su lado encuentras el Grupo de las 1000 Columnas, un lugar excelente para exploración y fotos majestuosas. También encuentras otras edificaciones de valor histórico como la Plataforma de Venus, el Zompantli, el Mercado, el Caracol, el Palacio de las Columnas Esculpidas y muchos más. Incluso el cenote sagrado tiene su mérito, pues gran parte de los descubrimientos arqueológicos de Chichén Itzá existen gracias a la draga de las ofrendas realizadas allí. Hasta los vendedores ambulantes aportan al ambiente del asentamiento, con sus silbatos que imitan el gruñir de los jaguares. Chichén Itzá, por tanto, merece ser maravilla mundial en su totalidad, ya que sus restos arqueológicos cuentan la historia de una civilización perdida y una cultura que aún permanece. Existen hoy día asentamientos de descendientes maya en la península de Yucatán, así como en Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras. Los tours a Chichén Itzá incluyen visita a una de estas aldeas mayas, donde los turistas forman parte de un ritual energético encabezado por un chamán, luego degustan un menú tradicional. Estos mayas modernos se esfuerzan por preservar la lengua y tradiciones de sus ancestros. Por ejemplo, utilizando la información de los 3 calendarios más tu día de nacimiento, los expertos mayas pueden redactar tu certificado de nacimiento, el cual determinaba cuántos ciclos has vivido y tu propósito en esta vida, un souvenir personalizado por el que puedes optar durante tu viaje. Queda claro las diversas razones que hacen de Chichén Itzá una visita imperdible en tu próximo viaje al sur de México. Pero la verdadera lección tras nuestras 2 visitas fue más profunda. Explorar las ruinas por nuestra cuenta nos permitió apreciar los detalles de forma detenida, pero viajar en un tour nos enseñó su relevancia y la cultura que los elaboró. Ante todo, entendimos más que nunca la importancia de visitar sitios como Chichén Itzá de forma sustentable y otorgarles el respeto que merecen. Después de todo, siempre será más interesante saber la historia del lugar visitado que solo ir a posar por una foto de red social. ¿Dónde estamos? En el Machu Picchu. Va a seguir.
Para más datos, fotos y consejos sobre Chichén Itzá, busca el artículo completo en nuestro sitio web. Si quieres conocer este u otros destinos, contáctanos por nuestra web de agentes de viaje o escanea el código QR en pantalla para organizarte tu viaje de ensueño. Recuerda suscribirte, dar me gusta y compartir el video. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a otra más de nuestras aventuras. ¡Buen viaje!